Pero esta dinámica es como la que podemos hacer cuando vamos a una sala, ¿no? Y salimos con ganas precisamente de dialogar, de charlar, de discutir o debatir lo que acabamos de ver. Me gusta mucho la visión de Del Toro de decir, oigan, también en los humanos hay cosas malvadas, eh, también hay monstruosidad en nosotros y creo que además este cine de Del Toro en estos tiempos, si le damos una lectura política, eh, el monstruo también sirve mucho como para demonizar a poblaciones minoritarias. Estoy viendo réplicas exactas que ya se venían viendo o ya venía yo notando desde Pinocho, por ejemplo, en el que replica planos exactos de la caída de bomba, del Espinazo del Diablo, de los planos del orfanato y demás. Aquí creo que sí, ya Guillermo, en mi opinión, sí, o como lo pude concebir yo, ya entró en una zona de confort. Porque en la lógica de la industria, ellos se tienen que validar con estos premios, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la lógica de darles el dinero a estos realizadores. Ya lo logró con Pinocho, que ganó el Oscar a mejor película animada bajo el sello de Netflix. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. En este episodio que se abrió para el público, porque ya saben que aquí ustedes también son voces importantes, su opinión importa y sobre todo para seguir generando esto que es la conversación alrededor del cine. A veces podemos hablar de una película, a veces podemos hablar de un tema en específico, pero esta dinámica es como la que podemos hacer cuando vamos a una sala, ¿no? Y salimos con ganas precisamente de dialogar, de charlar, de discutir o debatir lo que acabamos de ver. Y para no quedarnos en ese escenario de lo que son las redes sociales, específicamente X, donde todo es pelear por pelear, los que están a favor de una cosa, los que están en contra de otra y que a final de cuentas no dicen nada, pues mejor tráelos acá. Entonces abrimos el espacio para que ustedes, la banda, la gente, conversen, se sumen y digan también qué piensan, nos expresen qué es lo que sienten. Y en esta ocasión, cuando lancé la convocatoria, hubo gente pues prácticamente de casa, lo voy a decir así, que ustedes van a detectar y van a ubicar ahorita que se presenten. Y también viene una persona del público que de último momento dijo, va, yo le entro, yo quiero estar con ustedes porque quiero conversar acerca de Frankenstein. Este episodio es dedicado a la versión de Guillermo del Toro y pues vamos por partes. Primero que se presenten las damas y le voy a dar la voz a nuestra invitada del público, ella que dijo yo quiero, así que Karina, bienvenida seas, preséntate por favor con todos nosotros y con el auditorio. Hola, me llamo Karina Almaraz, era o soy periodista, ya no sé. Em, Me gusta mucho el cine, no me dedico a periodismo de espectáculos, yo soy más como de breaking news y de política, pero me encanta el cine, me encantan las historias y, y pues Frankenstein y Guillermo del Toro en particular son como dos cosas muy queridas. No soy tan fan, no soy una fan clavada, pero me gusta mucho el cine de Guillermo del Toro, me gusta mucho la historia de Frankenstein y me encantó su versión. Entonces, cuando dijiste quién quiere charlar de esto, yo dije, pues yo sí jalo. Perfectísimo. No, pues muchas gracias por venir, Karina. Y entre, ya no sabes si ser o no, el periodista siempre termina siendo periodista hasta cuando nos vamos a la cama porque no dejamos de estarnos cuestionando y preguntando cosas e incluso, ¿por qué no, no? Ya en los sueños Así es. buscando algunas respuestas. Le paso ahora la palabra a la mera mera del top 3 que fue la que puso el dedo en la llaga para que se armara esta conversación. Anaí Vargas Carvajal. Anaí, pues ya sabes, lúcete con la gente. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en esta conversación, este debate, no sé hacia dónde vaya a virar la plática sobre Frankenstein. Pues sí, en mi caso yo sí soy una admiradora férrea del trabajo de Del Toro desde hace pues ya más de 10 años. Yo creo que comencé a estudiarlo primero para mi tesis de licenciatura, luego para mi tesis de maestría, entonces lo tengo fijo en el ojo desde hace ya mucho tiempo, que también siento que a veces eso es una desventaja al momento de ver este tipo de películas como Frankenstein, porque es muy evidente. Uno de mis argumentos que ahorita voy a exponer sobre el por qué quizás se puede considerar que no me gustó esta nueva versión del monstruo, ¿no? Pero pues bueno, yo feliz de estar aquí para comentarlo. Y bueno, a ver, ustedes ya habrán escuchado que tenemos una persona a la que sí le gustó, otra persona a la que no le gustó. Ambas
pues gustosas de lo que es la propuesta y el cine de Guillermo del Toro. Y viene un tercer invitado que les digo también ya es parte de este espacio, es parte de esta casa, por ahí tiene ya hasta su recámara. Y me refiero a Enrique Figueroa Anaya, pero Enrique, por favor, preséntate de nuevo con la banda. Mi querido Elías, un saludo cariñoso también para Anaí, para Karina. Esto es una charla, como ya decía Elías, tranquila, y hablar de cine tampoco es que sea ciencia oculta, ¿eh? O sea, tampoco de repente quienes hablamos de cine pareciera que es otra cosa, y la verdad es que eso es lo bonito del arte, ¿no? Que es accesible para todos y todos pueden acceder a él desde sus distintos puntos de vista, y además eso es lo que enriquece la experiencia artística y en este caso también la cinematográfica. Entonces, que no te cohiba nada, Karina, esto simplemente es una charla. Pues bien, feliz de estar acá, querido Elías, una vez más en estos cinéfilos en apuros. Pues a mí también me gusta mucho el cine de Guillermo del Toro, me gustó Frankenstein y me gusta, y ya lo iremos también comentando, abrazar a los distintos realizadores a través de los tiempos, de sus años que van avanzando, ¿no? Porque creo que también ese es un tema en el que me he clavado y que bueno, que me gusta. Y bueno, pues nada, vengo aquí a platicar de una película que también ya vi 4 veces y va para una quinta porque la voy a dar para un cineclub, pero sí, ya la vi 4 veces. Entonces sí, me gustó, me ha gustado y cada vez que la veo me gusta más. No, ya me quedó claro. De hecho, Enrique fue una de las personas que en cuanto supo y leyó que tanto a Anaí como a su servidor no nos gustó Frankenstein, dijo, a ver, no, yo quiero equilibrar la cosa, yo tengo ganas de conversar sobre el por qué sí me gustó. De hecho, tienes un episodio con el camarada Jonathan Slui, donde se enfocan en abordar el Frankenstein, la versión de Guillermo del Toro. Y bueno, pues yo, ya saben, Elías Leonardo, en mi caso no me gustó la película y no me gustó a partir de lo que tenemos nosotros en lo inmediato o la consecuencia inmediata con el cine, con las películas, cuando terminemos de verlas, que es la conexión. En este caso yo no tuve sensaciones y eso es a veces hasta preocupante en alguien que va a la sala porque generalmente determinamos con rapidez si te latió o te movió una película o si te disgustó, te incomodó. Y en este caso, como que dije, no, a ver, algo no me está cuadrando. Y por supuesto, y como se los he dicho siempre a ustedes, amigas y amigos, llévense las películas a casa, no corran inmediatamente a X a plasmar sus impresiones y sus opiniones. Llévenselas, digiéranlas, procesenlas, convérsenlas con quien más confianza le tengan, dialóguenlas con ustedes mismos, determinen por qué sí les gustó o por qué no les gustó o por qué les llamó tanto la atención o por qué les incomodó. Y con ese ejercicio es que justo las cuatro personas que estamos aquí, pues lo queremos conversar. Y pues ya escucharon, dos personas que sí simpatizaron, que sí conectaron con esta versión de Guillermo del Toro, dos personas que no. Y para entrar en materia, pues vamos a cederle la palabra a Karina. Karina, ¿qué te pareció la película? Cómo te quedaste después de haberla visto? ¿Qué es lo que te dejó? ¿Qué es lo que te generó? Em, Me parece muy hermosa, me generó una sensación de verdad como de belleza, que de repente también ya es como lugar común decir esto con el cine de Guillermo del Toro, ¿no? O sea, algunas críticas que he leído a la película son como que sí genera unos sets muy bonitos y que en realidad él debería dedicarse a generar los sets y dejar que alguien más escriba la historia y que alguien más la dirija, que son como las críticas que yo más he escuchado. Me gusta su tratamiento del monstruo, me gusta esta idea de que el monstruo es Víctor, que yo sé que no es una idea tan clara en el libro, no es una idea tan clara en, en, en la literatura gótica, que es donde surge el Frankenstein de Mary Shelley. He leído otras críticas que van por ahí, que es como, queremos que el monstruo sea el malo, ¿no? O sea, porque para eso existen, o al menos tanto desde la mitología como en la literatura clásica de horror, el monstruo es esta entidad ajena a lo humano que encarna la maldad. Entonces, lo vimos el año pasado con el Nosferatu de Eggers, y Eggers lo dice, necesito que el horror regrese, necesito que los vampiros vuelvan a dar miedo. Siento que por ahí va un poco
crítica al monstruo de Del Toro, pero a mí me gusta mucho también, si bien creo que tienen razón y si bien creo que esa es la función de los monstruos, me gusta mucho la visión de Del Toro de decir, oigan, también en los humanos hay cosas malvadas, eh, también hay monstruosidad en nosotros y creo que además este cine de Del Toro en estos tiempos, si le damos una lectura política, eh, el monstruo también sirve mucho como para demonizar a poblaciones minoritarias. Hoy que la derecha está ascendiendo de nuevo y este tema, siento que una película como Frankenstein de Del Toro nos permite entender al otro y humanizarlo, y ese otro puede ser un monstruo o puede ser un musulmán o un mexicano cruzándose la frontera para llegar a EU, creo. Creo que esa es una metalectura. Ya me salté varias opiniones aquí, pero me gusta mucho que Del Toro pueda hacer eso. No amé que lo hiciera en La sombra del agua, me pasó lo que tú dijiste, que salí, no conecté, dije, no, esto no fue para mí, pero creo que lo hizo muy bien en Frankenstein. Oye, a ver, Enrique, aquí tienes a Karina para cuando requieras a alguien con esta visión política y social. Ahí está una voz, porque Enrique pues es el host del podcast Pantalla y Memoria y también le gusta precisamente explorar muchas conversaciones del cine alrededor de la política y lo social. Ahora pasamos con Anaí. A ver, Anaí, porque tú siendo una fan empedernida de Guillermo del Toro, y me consta, no ha sido de ahora, sino desde hace muchos años, te llevaste este golpe en seco de decir, ay Dios, por primera vez no me sentí conectada con lo que es su cine. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate que no es la primera vez. Creo que la primera vez que me pasó eso fue con La Cumbre Escarlata, pero ahí lo tuve muy bien identificado, es que más bien no conecté con Mia Wasikowska como protagonista. Pero regresando un poco a Frankenstein, que creo que tiene muchísimo eco de la misma Cumbre Escarlata, para contextualizar quizás un poquito, en el momento en el que se anuncia que Guillermo del Toro va a adaptar esta novela, a mí me hizo todo el sentido del mundo, porque Guillermo viene haciendo Frankenstein, o sea, no la hizo ahora del 2022-23 para acá. Guillermo viene haciendo Frankenstein quizás desde sus cortometrajes, pero eh, eh, digamos ya de forma concisa, pues desde Cronos, desde que empezó en su carrera como cineasta en largometrajes, porque ¿cuál es la esencia, al menos, que plasma él con esta Frankenstein, esta película del 2025? Que la criatura no es el monstruo, sino que el monstruo es el hombre, el humano. Eso se viene viendo desde Cronos, se reafirma en El Espinazo del Diablo, se reafirma todavía más en El Laberinto del Fauno y en las películas que tiene por seguir, ¿no? Entonces, cuando se anuncia que ya por fin va a ser en forma Frankenstein, pues me pareció bastante lógico. Yo decía, bueno, ahora cómo la va a hacer, ¿no? Porque ya la viene haciendo. ¿Cómo va a juntar todos esos retazos que ha ido dejando a lo largo de su filmografía y les va a dar este vuelco o esta nueva visión para que no sea un pastiche, pensaba yo? Y lamentablemente para mí sí fue un pastiche, sí fue como un juntar estas piezas que él fue dejando y no darle como una forma cohesiva para lograr una película en sí. Regresando un poquito al inicio, cuando se anuncia el elenco, Oscar Isaac y Andrew Garfield en su momento, pues Oscar Isaac dije, bueno, pues a ver qué hace, ¿no? Andrew Garfield, es que no, yo no me imaginaba un actor que pudiera hacer a la criatura. Sale Andrew Garfield, entra Jacob Elordi y pues igual, ¿no? Sinceramente yo pensé que era como un imán para taquilla, un imán para vistas y demás. Se anuncia a Mia Goth, a mí me encantó la idea de verla a ella dirigida por Guillermo del Toro, se anuncia a Christoph Waltz y me parece un gran peso para formar el elenco. Entonces, la expectativa de que fuera algo grandioso, en mí sí estaba. Creo que se logra algo espectacular, se logra algo bellísimo, pero en su momento yo no, bueno, yo tuve oportunidad de verla en el Festival de Cine de Morelia, aquí en uno de sus estrenos, o sea, la vi en una pantalla de cine, la vi en forma como te dicen que se debe de ver, y en parte yo concuerdo, sobre todo con esta película, o sea, la vi en las mejores condiciones que mi Morelia hermoso me puede brindar, ¿no? Con sus pantallas. Entonces, al momento en el que yo la estaba viendo, yo decía, no sé si estoy cansada porque fue un día pesado hoy de festival, no sé si ya es muy noche, pero no me está resonando nada porque estoy viendo
lo mismo que Guillermo viene presentando a lo largo de toda su filmografía de una manera muy repetitiva. O sea, no es que yo vea la esencia de un cineasta ahí y vea ciertos guiños en colores, en formas, en detalles. Estoy viendo réplicas exactas que ya se venían viendo o ya venía yo notando desde Pinocho, por ejemplo, en el que replica planos exactos de la caída de bomba del Espinazo del Diablo, de los planos del orfanato y demás. Aquí creo que sí, ya Guillermo, en mi opinión, sí, o como lo pude concebir yo, ya entró en una zona de confort en la que está replicando cosas de una forma muy facilona y me da tristeza decir eso de un cineasta al que yo admiro tanto. A ver, Enrique, tú que vas por una quinta ocasión de revisar la película y cada vez te gusta más, aunado a que ya hiciste un episodio con Jonathan para conversar, para desmenuzar lo que fue el gusto y la apreciación de ambos con relación a esta versión de Guillermo del Toro, ¿qué te sigue gustando? O sea, ¿qué te gustó y qué te sigue gustando? ¿Por qué conectaste de inmediato con la película? Creo que justamente lo que decías al inicio es precisamente eso, y de alguna manera también lo han dicho Karina y Anaí, ¿no? Que es el tema de la conexión. Recientemente en este año, y precisamente junto a Guillermo del Toro, mira lo que son las cosas, le preguntaban a George Lucas, que es uno de mis ídolos en la vida, y en la Comic Con iba a presentar una charla, por cierto, bastante superflua por el sitio en el que lo invitaron, que bueno, él quería dar a conocer su próximo museo, que la verdad se antoja muchísimo, es un museo de la historia de la narrativa visual, ¿no? Y bueno, de ahí conecta distintas artes, desde las pinturas rupestres hasta el cine. Y también en este universo de la Comic Con, pues todos querían estar con sus espadas láser, que no los culpo, ¿no? Pero bueno, Lucas llevó un tema que me pareció muy profundo cuando le preguntaron para él qué es el arte, ¿no? Y te digo, estaba en esa misma mesa junto a Guillermo del Toro. Y él decía, es justamente eso, ¿no? Es una conexión. Y él lo explicaba como una conexión inexplicable, ¿no? En donde, pues sí, tú puedes ver algo y de inmediato puedes decir, ¿sabes qué? Sí conecté o no conecté. Y lo que él decía de alguna manera es, si no conectas con eso, pues ahora sí que no pierdas el tiempo y pasa a la siguiente ventanilla, pasa a la siguiente pintura, ¿no? Y pasa hasta que conectes con una. Entre las otras cosas que mencionó, destacó justamente eso, que para él no es que pudiera haber alguien que dijera qué es arte y qué no es arte, ¿no? Eh, Él decía que pues él como creador hace algo, ¿no? Y hace porque tiene esa necesidad, que es también algo que mencionabas y que me parece interesante. Sí, o sea, también es una reflexión que yo he tenido. O sea, si hablamos de necesidad humana, bueno, de necesidad biológica, pues en estricto sentido, el arte, pues no es una necesidad, ¿no? O sea, necesitamos tomar agua, necesitamos comer, tenemos necesidades biológicas, pero hay necesidades espirituales, ¿no? Que eso será, y eso es otro tema, eso nos lleva inclusive a la filosofía. Yo creo que para el creador sí es una necesidad, ¿no? O sea, cuando el creador dice o piensa, y en el caso de Guillermo del Toro, desde niño, que se encuentra con la novela de Frankenstein, que por cierto hay dos versiones de la propia Mary Shelley, ¿no? Porque también ahí de repente están las discusiones de, oye, es que no se parece, bueno, ¿a cuál? ¿A la del 18 o a la del 31? ¿No? Pero bueno, eso lo dejo ahí como una idea, ¿no? Em, pues obviamente tiene una necesidad de contar esa historia, ¿no? Y como bien decían ahí, pues desde que pudo hacer sus trabajos audiovisuales, la está haciendo, ¿no? También le preguntaban a él cuando estrena Pinocho en su momento, oye, ¿cuándo vas a hacer una película como la de Bardo de Iñárritu y como la de Roma de Cuarón, en el aspecto de que sea una película autobiográfica, ¿no? Y él respondía, pues es que mi filmografía es mi autobiografía, ¿no? Entonces, obviamente había una necesidad enorme de Guillermo del Toro por hacer su película. No sé, me gustaría como tener más datos sobre el tema de si la elección del elenco, por ejemplo, fue
para ganar clics, porque lo que ha hecho Netflix con distintos autores, pues es darles el dinero, ¿no? Y pues ahora sí que ustedes hagan lo que hagan, pues ahí está el irlandés de Martin Scorsese, ¿no? O también como le pasó con Martin Scorsese en la otra plataforma, en Prime Video, ¿no? O en Apple, no me acuerdo, que también le dan el dinero y realmente lo que ellos buscan es el renombre, ¿no? O sea, es el renombre y la posibilidad de ganarse su ansiado Oscar, ¿no? Como saben, los Oscars no son mi tema favorito, entonces no me acuerdo si, si ganó o no un Oscar ya Netflix. Pero bueno, ese es porque en la lógica de la industria, ellos se tienen que validar con estos premios, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la lógica de darles el dinero a estos realizadores. Ya lo logró con Pinocho, que ganó el Oscar a mejor película animada bajo el sello de Netflix y ahora seguramente, como ya lo están haciendo, por ejemplo, con esta película animada de las guerreras K-pop, que es además la película más vista en la plataforma de Netflix en la historia, de acuerdo a lo que ellos dicen, cuyos números son muy crípticos también, ¿eh? Por eso también digo que no sé si vaya por el tema de los clics, sus números son muy crípticos y Porque no siempre han son sido. transparentes. Sí, y que no necesita hacerlo porque no es una, o sea, no es una entidad pública, o sea, es una Ujú. empresa privada que pues puede hacer lo que quiera con eso, ¿no? Entonces, pero lo que voy es que, ajá, o sea, no hay, no conocemos exactamente el impacto de ello. Pero bueno, lo que voy es que, así como lo están queriendo hacer con las guerreras K-pop, pues la están lanzando ya a que pueda ser considerada, que hoy medio leí que pues están poniendo en duda que, creo que los BAFTA ya decidieron que no pueden competir, pero eso es la tirada de Netflix. Entonces, yo sí siento que genuinamente un Guillermo del Toro, además por lo que ha estado haciendo promocionando la película, lleva de promoción de la película desde meses, desde que se estrena en Venecia, ¿no? Ha acudido a todos los espacios posibles, habidos y por haber, para hablar de su película. Yo siento que hay un genuino amor por lo que nos está contando y por lo que él nos quiere transmitir, ¿no? Entonces, bueno, creo que me alargué mucho en este comentario, en este preámbulo, pero yo conecté con la película. A mí me conmovió muchísimo la película. Me conmovió también, como en su momento lo hizo Pinocho, por aspectos personales. El gusto estamos hablando de temas subjetivos, como decía uno de mis profesores favoritos en la Facultad de Filosofía y Letras, yo soy historiador de formación, y me decía mi profesor, pues pa objetos están las sillas, ¿no? O las mesas, ¿no? Somos seres humanos y el gusto es un tema subjetivo. Entonces, en ese aspecto, aunque podemos obviamente abordar los temas formales, ¿no? Los aspectos formales del cine, aún así es ese gusto que creo que conecta y yo conecté muchísimo con la película y la abrazo, y aquí dejo esta primera parte del comentario como la Frankenstein de un Guillermo del Toro en la madurez, con sus hijos, ¿no? Viendo su pasado como le ha ido, porque eso sí, ¿eh? Me da mucha curiosidad saber cómo hubiera sido su Frankenstein si hubiera sido más joven. Yo creo que hubiera sido diferente, pero esta es la Frankenstein que nos da en este momento de su vida. O qué pasaría si lo hubiera hecho más adelante, que esa es mi inquietud, por ejemplo. Y no, Enrique, o sea, la sensibilidad es parte también de la conexión que tenemos como espectadores con la pantalla, ¿no? Y en nuestro caso, pues tú y yo somos hombres, tipos muy sensibles, que solemos expresarnos o que solemos también desahogarnos gracias a las películas, gracias al cine hemos encontrado ahí un refugio y una comunicación para hacerlo. Y justo por allá voy ahora yo con mi exposición del por qué no me gustó. Yo recuerdo que cuando vi El Callejón de las Almas Perdidas, la película sí me gustó, cosa que a muchos no. Y a mí me gustó porque logré identificar algo que en ese momento a mí me estaba resultando importante en la vida personal, que era dejar de beber. Yo llevaba un año de que había tomado la decisión de no volver a tomar una gota de alcohol y percibo esa cuestión como compulsión, adicción, eh, aterrizado por Guillermo del Toro en la película. Y tan es así que pude entrevistarlo, por ahí están las entrevistas, y donde él mismo habla, dice, claro, dice, mi peso no es por obra y magia del Espíritu Santo, es como consecuencia de una compulsión que yo tengo por la comida, tengo una adicción y lo traslada a su personaje y dije, ah, mira, aquí hay algo con lo que estamos
enganchando. ¿Qué me pasó con el Frankenstein? Me agarra en un momento en el cual yo estoy preparando por ahí algo que espero lanzar el próximo año, que es una novela donde me fijo y me baso mucho en lo que es la vida de mi padre, ¿no? Me puse a recopilar, a colectar todas las piezas del rompecabezas que fue ese señor, porque si bien es una historia, fueron muchas historias, entonces ya explorando a mi papá, la figura paterna, escribiéndola, desarrollándola, pues uno va creando, uno va construyendo también ahí su propio, vamos a decirlo así, su propio Frankenstein. Pero también me pregunto hasta qué punto puedo ser juez y parte en ciertas cosas que estoy contando o cómo es tener también esta conciencia de hasta qué punto yo debo interferir para, o digamos, expiar o perdonar a mi propio padre por cosas que a mí no me competen, o simplemente dejarlo que el propio lector sea quien lo haga. Y ahí es donde yo choco con el Frankenstein de Guillermo del Toro, porque percibo que, a diferencia de lo que hizo, por ejemplo, en El laberinto del fauno, donde ya la historia de la película por sí misma le está pidiendo la libertad de que transite hacia donde la película quiere ir, acá no. Acá yo veo un Guillermo del Toro que dice, yo quiero ser juez y parte, yo voy a intervenir, quiero ser un elemento activo al interior de la película, tan voy a ser un elemento activo que voy a ser ese demonio, porque por ahí alguien lanza la pregunta de qué clase de demonio lo creó, y él es este demonio que crea a su propio monstruo, que es Víctor, ¿no? Y después también por ahí, pues los monstruos juegan a ser Dios, y también juega a ser Dios con la decisión que toma sobre Víctor ya hacia el final de la película. ¿Y por qué también lo digo así? Porque veo a un Guillermo del Toro que en lugar de correr el riesgo y de dejar a la película que por sí sola hable, hay un sentimiento de culpa ahí que él no quiere cargar, hay un sentimiento también de arrepentimiento que no quiere cargar, y ahí también yo digo, aquí está siendo muy condescendiente tanto con su propia versión del Frankenstein ligado a pues, la plataforma que está detrás auspiciando esta película, que sabemos que tiene ciertas directrices donde tiene que decir al público, trátalo de esta manera, sé condescendiente con él. Entonces yo choqué mucho con esa parte y dije, ¿por qué Guillermo del Toro quiso ser juez y parte, ¿no? ¿Por qué quiso ser demonio? ¿Por qué quiso ser al mismo tiempo Dios? Y al final de cuentas termina jugando a ser Dios. Y yo, como les digo ahí en la crítica, ¿no es acaso eso monstruoso, ¿no? Es lo que decía Karina en un principio, en los humanos hay monstruosidad. Y aquí, detrás de este lirismo, de esta belleza, de esta poética que nos ofrece la película, también hay una monstruosidad, pero no está en los personajes, sino en el creador, en el autor, que es Guillermo del Toro. Ahí es un poco mi incomodidad un poco con él, además de que la forma, no me gustó la forma, y ahí apunto a lo que dice Anaí. Sentí un director que se está reciclando, reciclando, digo, inteligente, porque dice, si la plataforma no me va a exigir tanto y le funciona que yo ya tengo todo esto perfectamente establecido, pues me voy a estancar en mi zona de confort y lo voy a entregar. No implica para mí un gran reto en esa parte, pero en esa parte la forma termina opacando mucho al fondo y es un fondo que nos da para distintas lecturas, ¿no? No solamente es la monstruosidad, sino que hay otros elementos por ahí para explorar la maternidad, la paternidad, la religiosidad, lo espiritual, la conexión con la propia muerte, etcétera. Y dije, a ver, esto es lo que no me gustó. Estoy viendo un director que se ata de manos a sí mismo porque le conviene y la otra es pues porque la propia plataforma le está dando esa facilidad. Y yo me acuerdo que también salí de la sala como con esta inquietud de decir, bueno, a ver, Guillermo del Toro llegó a una edad en la cual muchos realizadores, muchos cineastas, y lo hemos visto a lo largo del tiempo, se atreven precisamente a hurgar, a escarbar y a ser muy francos y muy directos con aquellas heridas, con aquellos traumas, con aquellas cuestiones que vienen cargando desde tiempo atrás, ¿no? Lo vimos con Roman Polanski, lo hemos visto con Steven Spielberg, y ahora con Guillermo del Toro yo dije, quiero pensar, o sea, según yo, así fue mi interpretación, dije, quiero pensar que esto, o sea, que esta obra, esta versión de Frankenstein es la antesala de un Guillermo del Toro potente que vamos a ver posteriormente. Así es como yo lo visualizo.
Aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban al canal de Spotify y puedan escuchar este tipo de conversaciones y entrevistas con distintas personalidades de la industria y con distintos invitados. También vayan al canal de YouTube, suscríbanse y ahí encontrarán entrevistas, crónicas, críticas, historias y otras cosillas. Ahora sí, toda vez que expuse esto, Karina, ¿tú qué le encuentras a este Frankenstein, a esta versión de Guillermo del Toro, que probablemente a lo mejor Anaí, yo y algunos otros que dicen no me ha gustado la película, no estamos encontrando, pero ustedes sí, aquellos que lograron abrazar y conectar la película, ¿qué tiene? ¿Qué elementos posee que vale la pena que incluso nosotros también repasemos para comprender o tratar de comprender eso que no estamos viendo? Bueno, yo aquí lo primero que diría, a mí me gusta mucho creer que hay objetividad en cualquier cosa que ves. O sea, creo que la objetividad existe. En algún momento de mi vida yo quise ser escritora o incluso filóloga o hermeneuta, entonces a mí me interesa acercarme a las obras a partir de entender objetivamente los elementos que las conforman. Pero escuchándolos me doy cuenta pues que no, que lo que está pasando aquí sí es un fenómeno netamente subjetivo, porque justo cuando estabas hablando de que a ti no te gustó que la historia tenía que ir hacia algún lado y Guillermo del Toro dijo, no, aquí mando yo y que yo levantaba la mano, yo creo que eso es un director de cine. Un director de cine es un dios que crea su mundo y que toma decisiones de qué le va a pasar a quienes habitan ese mundo. Eso es una parte que a mí me fascina del cine, de la figura del director. Más allá del escritor, que escribir no es nada sencillo, pero te limitas a la letra, eh, tomar tantas decisiones a nivel visual, sonido, dirección de actores, vestuario, color, lo que sea, me parece grandioso. Y creo que en este caso, o sea, creo que es muy válido que como director tú digas, esta historia va a ser como yo la quiero contar. Y tener esa maestría, pues también está cañón. Eso yo sí creo del cine en general, no de Guillermo del Toro en particular. Y también escuchando a Anaí, eh, sí, yo veía la película y veía muchos guiños a cosas que ya vimos, vi homenajes a otras películas, vi repetición de cosas suyas, cuando Víctor cree que va a vivir y el monstruo y no vive y se va a dormir todo decepcionado y despierta y está vivo, o sea, ese es Pinocho. Tal cual, tiene muchos planos, muchas cosas de sus propias películas. Yo identifiqué unas pocas, pero luego en internet empezaron a poner un montón. A mí me gusta eso. También creo que el cine es un fenómeno y el arte es un fenómeno de referencias, pero el cine al ser visual, la referencia además la plasmas y la gente la puede ver. Eh, y hay una cantidad tremenda de directores que hacen eso, ¿no? O sea, lo acabamos de ver en La Sustancia, lo hace Tarantino en todas sus películas, y creo que a mí eso me parece muy bonito, me parece muy... eh, estás homenajeando a la gente que admiras. Entonces, que encuentres eso en las películas, a mí me enternece mucho. O sea, que los directores sean capaces de decir, güey, todas estas películas que yo vi me formaron, me inspiraron, me impactaron, y entonces quiero que haya un pedacito de ellas en la película. Hay un momento en el que el monstruo se balancea, creo que es en la cabaña ya con el hombre ciego. Enrique me dirá de dónde es la escena, no me acuerdo si es en la torre o es en la cabaña, pero él se balancea en un solo brazo, hace esto y da un brinco. Yo dije, güey, es que esto es el jorobado de Notre Dame. O sea, todas estas cosas a mí me fascinan. A mí como enamorada de las historias, a mí me encanta ver esos guiños. Yo sé que hay quien se queja de que los exceso de easter eggs y que no sé qué, que ya hacen las películas con esa intención. No, yo creo que los autores están formados de un montón de cosas y que las quieren homenajear, decir, güey, esto me gustó. En ese sentido, también hay muchísimas referencias a la literatura, hay un montón de conocimiento de los clásicos. Yo les decía antes de que empezáramos a grabar que los españoles están haciendo unas críticas que dices, güey, ¿de verdad vieron la película? Leí una que decían que Guillermo del Toro, aparte de que no respeta el libro de Shelley, hace como que le da poderes
mutantes al monstruo, como este de la capacidad de autorregenerarse. Pero a mí me parece que no es gratuito, no solo se le ocurrió y ya para que la película funcionara, o sea, eso es una referencia al hígado de Prometeo y hay un día que se regenera cada noche y luego ve el águila y se la come en el día. Y previamente a que veamos eso en el monstruo, antes de que el monstruo cobre vida, tiene un diálogo, ¿no? En que le dice, su mecenas le dice, yo voy a ser el águila que te devore el hígado. O sea, a mí me encanta. Y vas viendo, había otras, la antena que le da vida al monstruo, la que va a recoger el pararrayos. A mí me parecía que era como una referencia a la espada de Damocles y también te está advirtiendo que aquí hay un riesgo en esta cosa. Yo vi todo eso en la película, yo vi muchas de esas, hay anáforas, hay cosas que no vi que leí en Twitter, como esta anáfora de que lo que él ama, lo que el monstruo ama, es la gente que muere de la peor manera. eh, o sea, no sé, a mí me encanta que puedas ver una película y puedas como encontrar esas cosas. Yo vi todo eso en la película y además la vi muy bella y luego me enteré que Guillermo del Toro que está haciendo sets reales, ¿no? Que sí armaron sets, que sí hay un movimiento de cámara, que crearon, estaba viendo un video de que crearon el Ángel de la Guarda, que contrataron un escultor para hacerlo. Vi un tuit de un ilustrador que hace cosas, ilustraciones sobre magia y mitología, que fue el que hizo las tarjetitas que le enseña el hombre ciego a su nieta. O sea, la verdad es que es un nivel de detalle que empata con lo que yo decía al principio. Es un director de cine, es este señor que toma sus decisiones y que dijo, güey, quiero que esta película sea real, vamos a traer artistas de sus propios ramos a ayudarnos a generar esta visión. O sea, yo sí lo vi, a mí sí me lo transmitió la película y dije, wow, todo eso me encanta de la película y las lecturas que se le pueden hacer. No, 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 nos queda claro que además nos reafirmas el gusto por la película. Y bueno, yo me apunte, te digo, hacia este rol que juega de ser Dios, es con esta decisión que toma de ser juez y parte para otorgarle a Víctor un perdón, una expiación que viene también de un temor por ahí de Guillermo del Toro de sentir la culpa y del arrepentimiento y entonces inclina la balanza hacia ese lado cuasi religioso, ¿no? Ahora bien, con relación a lo que mencionaba sobre algunos españoles que están pues con una reacción muy exacerbada para denostar la película, ¿no? Que le están saliendo detractores por quién sabe dónde y que choca con el otro polo, el otro extremo que tenemos en México, que es el de los creadores de contenido que están con la idea de que si no te gustó la película eres un pendejo y lo voy a decir tal cual, ¿no? Porque así es lo como lo están diciendo, ¿no? Si no te gustó estás pendejo y estás idiota y párale de contar, ahí se acabó la conversación, ahí se acabó la discusión. Tanto uno como el otro polo así no se dialogan las cosas, así no nos están diciendo absolutamente nada, y pues nada más es enfrascarse en una vitrina en la cual se quieren asomar y quieren probablemente el like, quieren probablemente el aplauso, un seguidor, qué sé yo, pero ni uno ni otro terminan realmente por decir qué, ¿no? Porque en algunos casos yo también he leído algunos comentarios de españoles que están criticando la película por criticar, se nota lo que le ocurre a algunos influencers mexicanos que ni la han visto, pero ahí están opinando. Y justo para allá voy, Anaí, o sea, con esta reacción exacerbada de los detractores de la película, que es que me da flojera, es que bla, 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 que si ya están encontrándole defectos, nomás por encontrarle defectos, ¿cómo tú chocas con esa posición sabiendo que eres una persona a la cual no le gustó la película, pero que no te he leído o no te he escuchado, pues en ese tono, ¿no? O sea, tú más bien sí te enfocas a explorar la obra y a explorar al director para explicar tus porqués. No, ni lo voy a hacer porque yo nunca he sido, a no ser que una película de plano, híjole, me parezca aborrecible, que son contados los casos que me ha pasado viendo una película eso, que me ponga de malas estarla viendo. No, yo no soy partidaria como de agarrar visceralmente las redes sociales para luego dar un veredicto sobre una película. Lo he comentado que me ha pasado,
en el Festival de Cine precisamente, en el que apenas están rolando los créditos, o sea, apenas nos estamos parando de las butacas y ya en la fila para salir estás escuchando de por qué esto ganó la Palma de Oro, es una de las peores películas que he visto en mi vida, o sea, y se quedan con esa idea, ¿no? Con esa repentina, sí, con esa sentencia sobre una película que les dicta más que nada la víscera, yo creo. Yo sí soy más, bueno, más asidua como a dejarla reposar, a pensarla, reflexionarla. Con Frankenstein me pasó y me sigue pasando que incluso no es que no me haya gustado, sino que me dejó muy indiferente, ¿sabes? Me dejó muy fría, me dejó muy, por ejemplo, yo escucho a personas como Karina, como Enrique, he leído en redes sociales como esta conmoción, ¿no? Este sentimiento tan bonito, porque es muy bonito que una película te deje así de conmovido, yo pienso. Y yo digo, pues, ¿qué me pasó a mí que de plano no conecté con esto? Pero mientras la pienso, mientras la reflexiono, o sea, yo ya voy para el mes que la vi y pues le he ido encontrando como estos detalles, ¿no? Estas tuercas que a mí me parecieron flojas, otras cosas que en su momento a lo mejor no noté y que digo, ah, ok, sí, eso sí me gusta, ¿no? Eso sí me gusta que lo haya hecho. Me he rectificado en ciertas opiniones que en su momento pude llegar a tener, tanto buenas como malas, pero sí, a mí no me encanta esta idea como de soltar sentencias ni veredictos ni opiniones tan contundentes o tan categóricas respecto a ningún tipo de obra, ni de forma inmediata, ni prestándose al tiempo para reposar, ¿no? A reposar lo que viste. En este caso una película, reposar una película, incluso platicarla con alguien, escuchar también por qué a alguien sí le gustó, por qué a ti no, y encontrar como estos puntos medios también en los que se presta para el diálogo. Y sí, aunque a Frankenstein me haya dejado indiferente, o sea, no podría considerarla una mala película jamás, ni de chiste. Y creo que sí tiene muchos pasajes desde cuál abordarla, desde la, como dices, la paternidad, la maternidad, desde los fierros, lo técnico, desde cómo Guillermo ha dado ese paso de ser artesano a ya recaer más en los efectos visuales, a ya usarlos más, a cómo se contrasta esta estética Netflix, que muchos la llaman, con estéticas como el laberinto del fauno, como el espinazo del diablo, ahorita que comentaban que se cuestionaban qué hubiera hecho un Guillermo más joven o un Guillermo más viejo. En mi caso, yo me cuestiono qué hubiera hecho un Guillermo con menos dinero con Frankenstein, cómo le hubiera salido una Frankenstein con un presupuesto menor. Entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor no se prestan tanto o no lees en las críticas o no lees en los tuitazos, pues te van saliendo también con el tiempo. Yo creo que también es válido dejar que una película se te enfríe y cambiar de opinión. Si no te gustó la primera, si después encuentras que a la larga sí te gustó, pues también se vale comentarlo. Y que justo por eso es cuando uno les dice, a ver, sí, ve la película, puedes publicar inmediatamente, ya la vi, les daré mi veredicto después, porque esto nos ocurre mucho, ¿no? A quienes estamos en esta trinchera que es, a ver, la voy a echar una segunda revisión, la voy a volver a ver para ver si estoy mal yo en mi propio juicio, porque a veces emitimos juicios, o a lo mejor no le presté la atención debida, o ese día la vi porque, y la vi enojado porque en la mañana me pasó algo, qué sé yo. Pero generalmente revisamos la película una segunda vez. Yo en este caso también lo hice. La primera la vi en la Filmoteca de la UNAM, donde hubo gente que terminó aplaudiendo la película y también por ahí me tocó un señor que ya estaba roncando desde el minuto 5 y más allá de que la película le haya aburrido a los 5 minutos es porque iba en otro mood, porque creo que de hecho los primeros 5 minutos de la película son muy notables. Ahora bien, Enrique, yo sé que a ti te gusta pelar oreja, prestar mucha atención a todo lo que se habla. Y con base en lo que hemos comentado en esta ronda, ¿qué es lo que estás detectando o qué abonarías sobre lo que es la obra de Guillermo del Toro desde una percepción de alguien que la considera entrañable o viceversa, con relación también a quienes no la encontramos tan entrañable? Pues mira, quería mencionar varias cosas porque en efecto, como dices, siempre estoy ahí con el lápiz, apuntando ideas que voy escuchando de todos. Primero leí el texto de Anaí, me gustó mucho el texto de Anaí y justamente pues es un reflejo, a ver, porque, o sea, se vale decir justamente, a ver, a mí no me pareció por
y todo lo que ella va argumentando, ¿no? Y creo que eso es muy rico y eso es lo que enriquece a la conversación que se hace sobre el cine. Entonces, Anaí, de verdad, felicitaciones por tu texto. Me gustó, lo leí con calma. Y justamente, y mira, ahora que lo menciona, que lo menciono, yo leía una revista española que me gusta mucho, no diré el nombre nada más para no darle, porque ya no la leo, porque ya justamente por la forma que y va mucho también en comentario a que, pues sí, el nivel de discusión es tuitazos. Y pues esa no es un, ese no es un nivel de discusión, ¿no? Y por más que pongan sus hilos, ¿no? Que amplían la conversación, tampoco, ¿no? O sea, creo que hemos perdido, y por eso aplaudo este tipo de espacios que me gustan, ¿no? Que son los podcasts. En donde pues llegamos a una hora de conversación y nos detenemos y nos clavamos em, pues, estos proyectos que hacemos, querido Elías, que lo hacemos por el amor a hacerlo, pues sí, abonan a una profundidad, ¿no? Que siento que sigue haciendo falta en tiempos en donde queremos todo de manera inmediata, ¿no? Entonces, creo que es importante la profundidad de ello, ¿no? De Karina me encantó la referencia del jorobado de Notre Dame. Es en la cabaña, donde justamente está bajando y, y me gusta. Ahora no voy a volver a ver esta escena de la misma manera, pero fíjate que sí la tenía como en mente, ¿eh? O sea, como que sí estaba, pero ahora que la dijiste, dije, claro, claro, es buena, ¿no? Y sí, hay muchos elementos, o sea, me gusta que destaca el tema artesanal de la película porque lo hay, ¿no? Es algo que Guillermo del Toro pues justamente ha estado destacando y ahorita también está muy interesante, o sea, échense una revisión a su timeline y ha mencionado muchos aspectos, que si está basado en esta pintura, que si se inspiró esto, que si la escultura. Obviamente, pues los lobos pues tendrían que haber sido CGI, o sea, no puede usar animales desde no sé qué año en Hollywood, eso no se puede, ¿no? Y para las escenas que estaba haciendo, pues obviamente es algo que no podía, ¿no? O estas cosas que de repente dicen, bueno, es que es imposible que se regenere la. A ver, es imposible que en el siglo XIX aún con toda esta tecnología retrofuturista, se le dé vida a un hombre. O sea, es como cuando se ponen a analizar la veracidad de las películas de superhéroes, ¿no? Es que Superman no podría. Es a ver, o sea, sí estás teniendo noción de lo que estás discutiendo. Pero bueno, en fin, hay muchos elementos que me gustaría destacar rapidísimo. A ver, yo siento y quizá aquí voy a pisar varios callos, que es muy difícil que veamos algo nuevo en el cine. Eh, ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ya se han hecho, ¿no? Y de cine que no hemos revisado. Y yo me iría años atrás. O sea, revisemos cine de 100 años atrás. Este año va a cumplir el cine, bueno, el cinematógrafo, 130 años. Y si nos vamos un poquito más atrás, el cine tiene un poquito más de años, ¿no? Pero vayamos esas películas y descubriremos que en realidad lo que estamos nosotros observando, muy difícilmente vamos a ver cosas. O aboquémonos a ver el cine experimental y entonces ahí sí veremos cosas realmente novedosas. Yo como que no perdería el tiempo en esperar cosas novedosas, ¿no? Es obvio que pues, se va a estar repitiendo, pues el señor está buscando algo. Estaba pensando tan solo en una filmografía como la de Steven Spielberg, ¿no? Ahora que Elías estaba hablando o comparando a Tiburón de Steven Spielberg, en un reciente podcast de Con Cine Garage, tintorera. y Sí. con Tintorero, exactamente. Bueno, Duelo, de alguna manera, es un tiburón, ¿no? Y posteriormente Jurassic Park es un tiburón también, ¿no? Y si vemos Ready Player One, pues decimos, pues es como muy similar a E.T., ¿no? En muchos aspectos. Y si vamos a la filmografía de Steven Spielberg, pues el hombre está hablando sobre las paternidades en todas y cada una de las películas. ¿Cuándo cambia? Cuando descubre, ¿no? Que lo que creía de su padre no era verdad y entonces cambia con los Fableman, ¿no? Ahora que mencionabas, Elías, el tema de Dios, el cineasta es un manipulador. Y sé que esta palabra es difícil porque de repente uno dice, pero ¿cómo? Porque tiene esa connotación, negativa, pero el cineasta es un dios en su película. Usa la música, usa el color, usa el espacio, usa todos los elementos del lenguaje cinematográfico para provocar algo. O sea, si quiere provocarte algo. Y ya que estamos hablando de Steven Spielberg, eso es precisamente lo que mencionan los Fableman Steven Spielberg, ¿no? En esta escena hacia el final, cuando muestra a su enemigo
del personaje de Fableman, pues hacerlo como un héroe. Esa es una reflexión interesante en esa película, ¿no? Y en fin, o sea, cuando nosotros en esta queremos, o sea, yo ya estoy en una deconstrucción, yo ya no me llamo crítico de cine, me trato más bien como de llamar de un analista de cine o inclusive todavía lo llevo más a una deconstrucción. O sea, lo que nosotros buscamos es invitar a enseñar a leer la imagen por sí mismo, porque así como todos tenemos una visión de la misma, que además eso es lo bonito del arte, ¿no? Y eso lo digo mucho en mis clases. Yo doy clases para niñas y niños, para jóvenes, adultos, y, y siempre digo, lo bonito del arte es que podemos nosotros ponernos frente a una pintura y sin saber lenguaje pictórico, podemos tener una interpretación muy diferente a que si me pones a un chino que me hable mandarín, pues ahí sí necesitaría conocer el código para entenderle. Eso es lo bonito del arte, ¿no? Y por eso de repente digo, híjole, y pongo en duda mi papel como profesor, ¿no? Profesor de cine. Dices, pues, en realidad, como diría Orson Welles, pues puedes ver la misma película 30 veces y ya sabes de cine, ¿no? Y bueno, pues sí, un director que está buscando, que está replicando, que obviamente tiene en su imaginario muchas escenas de su propio cine, ¿no? Eh, También mencionan ahí, o sea, el arte, las obras de arte son obras inacabadas, o sea, en algún momento tiene que abandonarlas porque si no la estaría haciendo eternamente y quizá la está haciendo eternamente con cada una de las películas, ¿no? Yo sigo poniendo mucho en duda que la plataforma le haya dado alguna directriz, ¿no? ¿Por qué? Porque es un autor que, o sea, sí, obviamente cuando tiene, por ejemplo, con alguna otra película, por ejemplo, no sé, con Hellboy 2 podría ser, eh, pero a lo que voy es, podría ser alguien que de repente le obligan, pero yo no creo, es un autor, o sea, es alguien pues sí, yo siento que le dieron la libertad. Finalmente las cosas que pudieron no habernos gustado, yo creo que pueden ser decisiones del mismo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que pues los cineastas, como las personas, como todos nosotros, pues somos imperfectos, ¿no? Y para cerrar esta intervención, eh, sí, la lectura de Víctor como monstruo. Yo lo dudo mucho. A ver, ¿por qué? Y aquí sí voy a analizar elementos vistos en su película, ¿no? Es muy poderosa esa frase que le dice su hermano. Le dice, es que tú eres el monstruo, ¿no? Entonces como que nos quedamos en el imaginario con que Víctor es el monstruo, pero por eso es que le añade Guillermo del Toro la primera parte de la película, a la que le dedica mucho tiempo. Es prácticamente pues, más de la mitad de la película que es la historia de la infancia de Víctor, ¿no? O sea, se nos muestra a Víctor como una víctima de esa paternidad de su padre, valga la redundancia, y que replica, ¿no? Y que también es muy mexicano, ¿no? O sea, el padre que quiere que su hijo sea de tal manera, ¿no? Y el peso que esa paternidad tiene. Y lo vemos en elementos cinematográficos como, por ejemplo, él toma leche. ¿No? O sea, tiene ahí algo que está cargando, inclusive hasta su vida adulta con el tema de la leche. Yo no leo la historia de Elizabeth como una historia de amor entre la criatura y Elizabeth. Más bien Elizabeth es una figura materna. Mia Goth interpreta a Elizabeth y a la mamá. A Claire, Eso sí. tampoco es gratuito, ¿no? Así como sucede en La novia de Frankenstein, en donde nos ponen a la novia interpretada por la misma actriz que Mary Shelley, que también ahí hay una lectura de James Whale. Aquí hay una lectura, entonces yo la veo más bien como una figura materna, inclusive en estas imágenes que ha compartido en redes sociales Guillermo del Toro de la creación, ¿no? En donde está el personaje de Mia Goth, de Elizabeth, tomándole como si estuviera creando a su hijo. O sea, yo la veo más como una figura materna, ¿no? En algún momento vemos a Víctor en su edad adulta jugando con esa figurita del cuerpo femenino, ¿no? Que tiene desde niño, que también está dándonos cuenta de cómo pesa esa ausencia materna. Y pues nada, o sea, yo por eso siento que más bien al final son dos hijos, ¿no? Reencontrándose, abrazándose como hijos heridos, y por eso es que tan valiosa y tan conmovedora me parece el final, porque se están abrazando en ese perdón, en un tiempo en el que el perdón y en un contexto también en el que él nace, Guillermo del Toro, en una Guadalajara súper católica, súper religiosa,
donde por nacer eres culpable de estar vivo, ¿no? Para él es importante el perdón. Y en los tiempos en los que vivimos, eso resuena muchísimo. Y sí, se espejea totalmente con Pinocho. Yo me imagino a Pinocho y a la criatura reencontrándose y caminando juntos, caminando hacia el horizonte. Bien, a ver, pues es que mira, Enrique, tú porque tienes un corazón muy noble, la verdad, y tú ya vas trascendido en materia espiritual, pero para uno que todavía lo tiene negro y oscuro, te digo que mi conflicto con su Víctor es porque crea Guillermo del Toro a un monstruo, interfiere en su historia, y cuando yo creo que se da cuenta que el monstruo está ahí, que ya lo creó, viene esta redención a través de un perdón, a través de una expiación, probablemente la proyección o la exploración de un propio demonio interno del mismo Guillermo, y que, reitero y soy muy repetitivo en esta parte, por eso no quiere cargar con la culpa ni el arrepentimiento, quiere tener la conciencia tranquila y apela a ese final. Para ir cerrando esto, bueno, yo también rescataría el punto de la narrativa que emplea Guillermo del Toro para contar la historia de Frankenstein. Por ahí Jorge Volpi, en una novela criminal, en la primera línea establece que la mejor manera de contar una historia es con otra, y aquí lo vemos, ¿no? Toda la película comienza realmente cuando el capitán del barco inicia el diálogo con Víctor para, pues, para saber qué está pasando, por qué este personaje está ahí persiguiéndolo y ¡pum! Empezamos a explorar la historia. Ese me parece un extraordinario recurso narrativo para sumergirnos en la historia. Ahí sí, también hay que valorar estas cuestiones. Para ir cerrando, Karina, ¿tú qué le dirías a la gente que no se ha acercado a la película o que ya se acercó y que empezaron a criticarla denostada nomás porque sí, pero desde tu óptica, desde tu apreciación, desde tu percepción, desde tu propia sensibilidad, para que le den una oportunidad de echarle un nuevo vistazo y probablemente de encontrar elementos que ahora sí les guste o sí valoren? Bueno, yo no soy creyente de que se pueda convencer a la gente y menos en este tipo de asuntos. Yo creo que la gente que ya no le gustó y que además está siendo mega visceral, eh, pues ya no la vamos a convencer. Hay una frase, ¿no? No es para todos. Este, si no les gustó, ya no les gustó. A mí me da mucha pena porque tiene todos estos elementos de los que hemos hablado, tiene todas estas lecturas, tiene todas estas capas, y para mí es un tema de que la gente ya es incapaz de ver estas capas. Lo decía hace rato Enrique, y le pasó a La Sustancia y le pasa a otras películas, que la gente dice, es que cómo puede pasar esto, güey, las historias pueden llegar a ser fantasiosas, ¿no? Y más una de monstruos. Y más cuando es em, ficción, o y más sea, cuando es ficción, hay o esa sea, licencia, claro. además ahí está que es la fantasía dentro de la creación artística, ¿no? Y que tienes esta capacidad de hacer lo que tú quieras. Yo le diría primero eso a la gente, güey, el arte tiene esta licencia de crear fantasía, tiene que ser verosímil, si quieres discutimos qué es verosímil y qué no es verosímil, pero, pero existe esta posibilidad, para eso es el cine, ¿no? Por eso existe esta frase que la magia del cine. El cine es para que imagines cosas o para que metaforices cosas, no tiene por qué ser plano, ni lineal, ni literal, ni literal. Yo tal vez eso le diría a la gente que no le gustó desde el lado visceral. Si hay gente que no le gustó como a ti o como en ahí, que vienen con un ánimo mucho más sosegado a discutir porque no les gusta, pues yo también estoy abierta a oírlos y decir, ok, se vale. Yo no he visto, o yo ni siquiera tengo en mi mente registradas las películas que he visto Del Toro, porque yo veo mucho cine. O sea, yo las primeras películas de Del Toro debo haberlas visto cuando salieron y yo era muy pequeña. Entonces, ahorita lo que decían ahí, lo único que va a provocar es que yo corra a ver las películas, a ver si es cierto que viene haciendo esta película toda la vida. Yo creo que no todo el mundo tiene esas ganas ni ese interés en el cine. Entonces es gente que, pues, insisto, no es para todos. Tal vez de lo que les hablaría es de que pues el cine tiene licencias y que se permita verlas quitándose ciertos prejuicios. Pues mira, diste en un punto que es justo parte de la esencia de este espacio, de este podcast, también a lo mejor del podcast, no, no a lo mejor, también del podcast de Pantalla y Memoria de Enrique Figueroa Anaya, que es incentivar a la banda Animales a que se acerquen a ver las películas, a que las exploren. Aquí se pusieron algunos títulos sobre la mesa. Tú mencionabas el Nosferatu de Eggers, que si alguien dice, ay, a ver,
voy a ver ahora el Nosferatu de Eggers, voy a ver después el Frankenstein de Guillermo del Toro, para ver qué onda con una, qué onda con otra. Y ese es un ejercicio, es repasar las películas, disfrutarlas o sufrirlas, también leerlas, comprenderlas. Si alguien se quiere centrar en analizarlas, adelante. Pero el chiste es eso, que también se acerquen a las obras. Anaí, tú, después de todo lo que escuchaste, siendo una persona que no, que estuvo indiferente con la película, pero que la viste y que yo sé que la vas a volver a ver. ¿Qué le dirías tú también a la banda con relación a este ejercicio de que es sentarse a dialogar, a discutir o a debatir una película cuando no te ha gustado con alguien que sí le gustó? Que no hay que tenerle miedo a la discusión, porque a veces ligamos el significado de discusión con pelea, o sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y en los que los tuitazos y parece como que todo tiene que ser agresión para imponer tu punto de vista, para dar, sentir una razón y sentir cierta superioridad, y pues no va por ahí la cosa. No tenerle miedo a la conversación, a discernir también. Siempre y cuando se tengan, una frase que a mí me gusta mucho y que la uso casi siempre para todo, pero es que tener los pelos de la burra en la mano. No se puede hablar de una película o no te puedes meter a profundidad sobre una película si no la has visto, yo creo. O sea, sí mínimo tienes que darle la oportunidad. Yo sé que ahorita también películas de más de 2 horas, hay mucha gente a la que les cuesta. Esta película dura 2 horas y media. Cuando yo la estaba viendo en el cine, yo sí pensaba, híjole, ¿cómo le va a hacer la gente para verla en sus casas, en este ambiente en el que tienen el teléfono, en el que tienen muchísimas distracciones? No sé qué tanto eso pueda llegar también a afectar la apreciación de mucha gente, ¿no? En mi punto de vista, yo creo que sí lo afecta bastante, pero pues bueno, habrá quien se acomode mejor en la sala de su casa que en una sala de cine. Pero pues también dar oportunidad al tiempo también a verla, a pensarla, a reflexionarla, a diseccionar estos elementos, también no nada más quedarte con, pues me aburrió o pues me gustó porque es bonita, sino tú mismo también preguntarte, seas crítico, seas analista, seas a lo que sea que te dediques, preguntarte por qué te gustó la película, por qué no te gustó la película, incluso, pues así como la filmografía y esta película en particular es un ejercicio proyectivo de Guillermo del Toro, todas sus películas han sido ejercicios proyectivos, desde que él se asumía como este Guillermo hijo, como lo menciona ahora, se ve como un Guillermo padre, que yo creo que es ese punto de quiebra a partir de la Cumbre Escarlata que se cimenta con Nightmare Alley, con su Callejón de las Almas Perdidas, que a mí también me gusta mucho, que creo que es su película más adulta hasta ahora llegar con Frankenstein. También nosotros como decía también Enrique ahorita que le pasó con Pinocho, ¿no? El por qué te gusta, qué conecta contigo y que hay algo a lo mejor en lo personal contigo que ves reflejado en la película o por qué no, como decías tú también, o sea, hay cuestiones con la redención del padre que quizás a lo mejor a ti te causen conflicto y yo creo que eso es parte de la riqueza del cine. Te guste o no una película, también te puede dejar estos movimientos o estas consecuencias positivas en ti. Bueno, me voy a poner a lo mejor muy psicóloga, pero en ti como persona y en ti como cinéfilo o como consumidor o como asiduo al cine. Entonces, sí, darle las oportunidades a las películas a que no te gusten, a, a platicar también con gente que tiene puntos de vista diferentes, porque eso yo creo que nada más enriquece la conversación y enriquece a la persona, siempre y cuando se tengan pues los argumentos sólidos para hacerlo, ¿no? Y respeto también por los puntos de vista ajenos. Enrique, ¿tú qué concluyes de esta conversación con relación a la importancia de dialogar? Y te lo pregunto así porque tú tienes un espacio donde también se explora, se conversa el cine y se amplía, sobre todo a otras voces con las cuales posiblemente no estemos de acuerdo, pero que es importante escuchar y contrastado con lo que ocurre ahora con la inmediatez de las redes sociales que se asumen como una vitrina creyendo que ahí se está conversando, que se está discutiendo de cine y pues aterrizado específicamente en esta película que es Frankenstein, que está confrontando ahí, que está polarizando y en la gran mayoría de los comentarios y de las opiniones, pues muy a la ligera, muy nada más como por confrontar, como por exponer un punto para hacerme notar y ya, ¿no? ¿Tú cómo concluyes todo lo conversado aquí? En este día.
Pues sí, o sea, vemos la discusión y por una parte creo que justamente ha provocado muchas cosas, lo que me gusta, ¿no? O sea, que una película provoque, creo que es una cosa buena. Por el otro lado, también creo que muchas de estas opiniones, pues lo que están buscando son los clics, ¿no? Y lo están logrando, ¿no? Y está bien, o sea, ese es su objetivo, ¿no? Eh, en cuanto a lo que hacemos nosotros como espacio, pues yo lo veo justo como eso, es una invitación, ¿no? O sea, jamás en el asunto de tienes que ver esta película, ¿no? Te invito a verla, ¿no? O sea, ya decidirás si después de lo que acabo de comentar te late o tienes curiosidad de verla. Y si no, pues, está bien, no pasa nada, ¿no? Y como última idea, pues lo que decía Lucas, ¿no? ¿No conectaron con esta? Va, pásense a la siguiente. Perfecto, pues Karina, algo que tú quieras agregar, algo que tú quieras decir, este es tu espacio, es tu programa, eres libre de decir lo que tú gustes y mandes. Pues ya rapidísimo para cerrar, solamente siento que se quedan, o sea, creo que esta película da para que analicemos otros fenómenos como lo que yo les decía al principio de lo que es el monstruo, la figura del monstruo y cómo ha evolucionado en el arte. Eh, Creo que daba para un montón de hablar de paternidad y de las ideas religiosas como esta de la redención. A mí me gustó la redención al final, creo que va muy en onda con esta idea de que tu monstruo no es esta encarnación del mal, sino que es uno mismo. Muchos han hablado de las enormes referencias al catolicismo en la película, y entonces Guillermo del Toro agarra y le dice al que consideramos monstruo, a Víctor, güey, tienes chance de redimirte, ¿no? Hiciste algo horrible, independientemente que tragas tus traumas de morro, y, y aquí redímete. O sea, creo que todavía esas dimensiones de la película dan para explorarlas. Este, no sé, hagan un segundo capítulo o algo, pero sí creo que se quedan esas como volando. Y fíjate, y ahorita escuchándote probablemente, ya lo sabrán, pero probablemente quizá mi irritación venga hacia ese tono católico, si no es que hacia el catolicismo. Ya en un futuro sabrán por qué. Anaí, ¿tú algo que quieras agregar? Pues para Guillermo del Toro, yo creo que la forma es fondo. O sea, no se queda nada más, a lo mejor siguiendo como mi disgusto con la película, no se queda nada más en una repetición estilística, porque él le da muchísimo significado a cada uno de los símbolos y a cada una de las cosas que él pone en pantalla. Y tal es así, y esto es algo que también no me ha encantado con esta película, que sale a explicar absolutamente todo lo que se le ocurre en Twitter, todo lo que significa el ojal del botón, del saco del lado izquierdo, de arriba para abajo. Creo que el hecho de que también tenga que sobreexplicar tanto los significados fuera de la película es porque algo pasó en el guión que no los deja en claro. Algo que, por ejemplo, en mi opinión, sí deja muy bien visto en la forma del agua, que es esta narrativa evolutiva de los personajes a través de los colores que los acompañan. Y aquí, pues sí vemos mucho color, pero pues es Guillermo del Toro explicándotelo en Twitter. Entonces, quiero pensar que también al ser fondo su forma, ese plano final, digo, no voy a decir más en caso de que alguien aún no lo haya visto, pero ese plano final tan contemplativo a lo que parece ser un nuevo comienzo, sea tal cual es un nuevo comienzo para Guillermo del Toro, porque creo yo que es un director que le hace bien al cine, le hace bien a los asiduos al cine, y es un director que al menos a mí siempre me va a tener, siempre, aunque no me gusten sus películas, siempre me va a tener ahí esperando lo próximo que va a hacer, y ojalá venga algo sí, una evolución para él. No algo nuevo, sino una evolución para él como cineasta. Mira, te compro eso último porque va ad hoc con lo que yo decía, ¿no? Que quiero pensar que este es el preámbulo de Ujú. algo, de algo más fuerte que viene en camino. Enrique, algo que tú quieras agregar, ya sabes, esta es tu casa. Pues no, o sea, sí, podríamos justamente hablar y hablar y hablar de la película. Yo pues siempre, para hablar de cine, siempre uso, por ejemplo, Star Wars y sobre la misma Star Wars, pues, siempre hablo y encuentro cosas nuevas, ¿no? Y también lo que decían en algún momento, ¿no? O sea, es posible que hoy, ¿no? Nos guste la película y después en unos 10 años uno ve otra película, la misma película y dice,
pues chin, la recordaba mejor, ¿no? Y puede ser, o sea, al final, yo sí voy sobre este tema de lo subjetivo, ¿no? En el cine. Por eso de repente a mí me cuesta mucho trabajo cuando de repente es así de, pues 3 de 5 estrellas, es así, ¿con base en qué? ¿No? O sea, sí, reitero, hay temas formales en los que nos podemos basar, pero de repente tienes una película con 3 estrellas y la comparas con la otra película de 3 estrellas y dices, pues no tiene nada que ver, nada más que a alguien se le ocurrió que tenía la misma calificación, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, la invitación a que ustedes vean, afortunadamente hay muchísimo cine, ¿no? No solamente el que se produce ahora, sino el que está antes, ¿no? Vean todas las versiones que ha habido de Frankenstein, ¿no? La verdad es que ha habido muchísimas versiones de Frankenstein. Nosotros, por ejemplo, Ishiro Honda, y hablando de monstruos, uno de mis monstruos favoritos en la vida es Godzilla. Ishiro Honda se le ocurrió hacer un Frankenstein que se hacía grande, ¿no? Entonces, ese me gusta, ¿no? Pareciera que nada más está el de James Whale y el de Kenneth Branagh, ¿no? Pero pues hay otros Frankenstein. Está también El Monstruo Resucitado, una película de 53 mexicana, que Con si bien Miroslava. propiamente no es exactamente Frankenstein, es una versión, me parece muy, muy divertida. Andy Warhol tiene también otra versión de Frankenstein en donde son dos Frankensteins muy bellos, por cierto, quienes se enojan de la belleza del Frankenstein de Del Toro, pues vayan a ver la de Warhol, ahí sí son dos modelos sin ninguna cicatriz, ¿no? Me parece muy interesante esa versión. Y pues nada, digo, también veo que muchos están hablando de la de Mel Brooks, que entiendo, a mí me gusta, me divierte muchísimo, pero para mí es como una especie de scary movie porque está muy basada en la propia, la novia de Frankenstein, que ya era una parodia. O sea, ya tenía muchos elementos de Whale de respuesta a lo que pues no le terminó de gustar de la primera Frankenstein del 31, ¿no? Entonces, pues ahí sí yo podría decir, bueno, es que es innecesaria la de Mel Brooks porque realmente todos los elementos sarcásticos e irónicos de la Brooks, pues están en la novia de Frankenstein, ¿no? Pero bueno, en fin, podemos hablar y se van a hacer muchas más versiones de Frankenstein y todas ellas serán bienvenidas, porque además ese también es otro tema, ¿no? Estamos viendo la experiencia de quien leyó la obra, ¿no? O sea, cuando de repente caen en esto, es que no se parece a la obra que ya dijimos que, pues, ¿cuál de las dos? Pues está ahí el libro, ¿no? Son dos lenguajes distintos, es imposible tratar de equipararlos. Más bien abracemos todas esas diferencias y abracemos todos esos elementos, ¿no? En fin, mucho que hablar, pero pues muchas gracias, querido Elías, por la invitación. Gracias a Karina, qué gusto escucharla, Anaí también. Y pues bueno, como siempre, mucho éxito a Cinéfilos en Apuros, querido Elías. No, yo nada más rematar, o sea, comprender que las adaptaciones, pues por supuesto, van a tener licencias cuando son ficciones, ni qué decir, ¿no? Una ficción también se va a tomar licencias. Esta idea de casarnos mucho con encontrar fallas y desperfectos, que si la fidelidad o no a tal obra, y lo mismo pasa con eventos históricos como lo que ocurrió con Gladiador 2 de Ridley Scott, o sea, es como, entendamos que el cine es otro universo, ¿no? Yo sí les diría que vean El joven Frankenstein, disfruten porque simple y sencillamente sale Gene Wilder y Gene Wilder, cualquier cosa que haga es extraordinario y es estupendo. Y sobre El monstruo resucitado, es una película que ustedes encuentran en Claro Video. Por ahí anda, van a ver a Miroslava interpretando a una periodista, a una reportera que tiene que hacer un reportaje con relación a lo que está pasando ahí con un misterio, ¿no? Y va a empezar a descubrir de qué va ese misterio y vamos a ver una conexión con, con la versión de Frankenstein. Película mexicana, cuando la vean van a decir, ah, caray, ¿a poco se hacía esto en los años 50? Pues sí, van a descubrir que efectivamente el cine mexicano tiene muchas joyas todavía por revisar. Y me despido diciéndoles que se animen, que se motiven cuando lanzamos las convocatorias de los episodios con público, porque cada vez, y qué bueno que hay gente que sí dice, yo le entro, yo me animo, yo me la juego. ¿Y por qué lo digo así? Porque ha pasado en ocasiones anteriores que de último momento me dicen que no, porque les da miedo que la gente los vaya a criticar, ¿no? Hay un miedo a que, y si me van a criticar, me van a cuestionar, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, aquí se está dialogando, aquí se está conversando, así que anímense que continuamente cada mes
estamos lanzando esas convocatorias y bienvenidas son sus sugerencias, también bienvenidos son sus comentarios, porque aquí lo más importante pues son ustedes y ya saben que nuestro lema, nuestro eslogan es que la charla la hacemos todos y eso compete también, involucra a la audiencia y al público porque su voz, su pensamiento y sus sentimientos también son importantes.